Che Guevara, su historia. Inicios de una vida revolucionaria. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de julio de 1928 en el Hospital Centenario de la ciudad del Rosario, Argentina, anexo a la Facultad de Medicina. Los primeros años de vida de Ernesto transcurrieron en Paraguay, en la provincia de Misiones, donde su padre tenía una plantación de yerba mate. En 1932, la familia se muda a Buenos Aires por la complicada enfermedad de asma que padecía Ernesto. En 1933, buscando huir del asma nuevamente, vive en un tiempo de Auquello, Córdoba, en junio de este mismo año. Los doctores recomiendan un clima montañoso para Ernesto y la familia se traslada a Altagracia, donde viven hasta los 17 años. No fue solo la infancia la que pasó enfrentándose a esta enfermedad, que iba y venía. Fue toda su vida que pasó con una constante lucha, buscando explicación y cura, experimentando pero jamás sin darse por vencido. El 1 de enero de 1950, Ernesto decide dejar la universidad y viajar en bicimoto creada por él mismo para darle más agilidad a su viaje por Argentina. Fue después del regreso de su viaje que al parecer ningún percance se dieron su amigo Alberto Granados y él a lanzarse a una nueva aventura y ahora hacia Norteamérica a bordo de la motocicleta de Alberto, la Poderosa, con la cual recorrieron Chile, Colombia y Venezuela. Fue un viaje que influyó de tal manera en la vida de Ernesto que cambió la visión que tenía del mundo, de la gente, cambios que dejó plasmados en su diario. Al regreso de Argentina escribía: el personaje se escribió en notas, murió al pisar de nuevo la tierra argentina. Vaga por nuestra mayúscula América, me ha cambiado mucho más de lo que creía. Muchos de sus amigos notaron la gran influencia que ejerció aquel viaje, y más aún por el interés que tuvo por la policía. Después de graduarse como médico, más por darle gusto a sus padres y por una promesa que por su propia decisión insistió en hacer en el segundo viaje a América el 7 de julio de 1953, pasando por Venezuela, Perú y terminando en Guatemala, donde permanece un buen tiempo y conoce a Hilda Gadea, su futura esposa y otros exiliados cubanos. Ernesto intentaba cada vez más de los hechos políticos que envolvían a Guatemala. Su relación entre la izquierda era cada vez más estrecha y terminó por afiliarse formalmente como médico de brigada. Después de permanecer algún tiempo en Guatemala y haber intervenido en los conflictos políticos que se estaban dando en el país, decide ingresar a México para seguir los planes de viaje que se había trazado después de dejar su natal Argentina. Ernesto Guevara llega a México el 21 de septiembre de 1954 a la edad de 26 años y sin ningún antecedente más que la dirección de su conocido, de un padre, de un guionista que se llamaba Ulises Petit de Murat. Después de buscarse la vida como fotógrafo de niños en México, Ernesto se integra más a la vida mexicana y conoce varios exiliados cubanos, y es de esta manera que comienza la relación entre Ernesto y los cubanos. En junio de 1955, en una de sus muchas visitas a los exiliados cubanos, se lleva a cabo el primer encuentro con los hermanos Raúl Castro y con otros exiliados más del gobierno Batista, quien fuera acusado por tener una bomba en un cine. Las reuniones entre Ernesto y Raúl Castro se hacen más fuertes, ya sea en la casa de Ernesto que comparte con Hilda o en el pequeño departamento de Raúl. En esas largas charlas se hablaba de la llegada de Fidel a México como exiliado definitivo y como próximo precursor de un retorno armado hacia la isla caribeña. En esa segunda semana, julio, es cuando se lleva a cabo el encuentro entre Ernesto Guevara y Fidel Castro. Y al llegar a México el 8 de julio, donde se encuentra con Ernesto en casa a María Antonia González, con otra exiliada cubana más en el grupo que se frecuentaba Ernesto.
Ernesto y Fidel conversaron más de 10 horas, hablaron de la política internacional, de los problemas con los que se enfrentaba Latinoamérica, las dictaduras, de las percepciones y de Ernesto sobre su estancia en Guatemala y muchas otras cosas que sin duda dejarían grandes huellas y mutuas simpatías. Después de algunos años, en la entrevista que le hiciera el periódico argentino, Ernesto diría: Fidel me impresionó con un hombre extraordinario. Las cosas eran imposibles, eran las que él resolvía. Tenía una fe excepcional que una vez que saliese hacia Cuba iba a llegar, que una vez que hubiese llegado iba a pelear y peleando iba a ganar. Compartir su optimismo, había que hacer que luchar, que concentrar, que dejar de llorar y pelear. No fue el único ni el último encuentro entre ellos. Se sucedieron muchos más, con planes para firmes, más concretos, más cercanos a la batalla y más lejos de las palabras. La decisión estaba tomada, cuando Ernesto se convertiría en uno más de los expedicionados que subirían a Granma, que partirían hacia las dos costas de Cuba. 2. El ambiente político que vivió Che en México. De 1953 a 1955, México, por los acontecimientos de Cuba, en esos momentos tuvo una confusión política, tanto por los participantes de la oposición del gobierno cubano, seguidores de Fidel Castro, como los que apoyaban al régimen batista. El país se debatía en aguas de dos corrientes: las oficialistas, que forzosamente tenían que demostrar la amistad que unía a los dos países con intrusos, a los que se ponían la del dictador Eguiese por un gobierno dictatorial, otra popular que simpatizaba con la opción castrista. En ese momento de la historia, en México se vivía una persecución hacia los exiliados políticos, que comprendían a chilenos, venezolanos, guatemaltecos, cubanos en su mayoría y otras nacionalidades que se sentían amenazadas en su integridad física por pensar diferente al sistema en turno. Los agentes de la Secretaría de Gobernación recibían instrucciones y subsidios de la gente batista para que vigilaran a los refugiados, trabajo que hacía en serio la conciencia. Fidel Castro fue uno de los que tuvo que pagar dinero para sobornarlos, pues solo así pudieron evitar más complicaciones. Debido a Ernesto Guevara, se volvió obligado el hecho de ser argentino hizo sospechar que los eficaces agentes de la gobernación de allí tuvieran la mano del comunismo internacional. Como se sabe, Ernesto ya tenía estos antecedentes desde que perteneció en Guatemala, cuando, teniendo ocasión a volver a Argentina en un avión enviado por el general Patrón, fue puesto arbitrariamente en la fila de los comunistas por el orden del embajador de Argentina. Gobernación quería demostrar que cualquier manera alguna conexión con los rusos, y como donde quiera que hubiese persecución a los aliados de los presos estaba el FBI. Dichas organizaciones fueron en las del interrogatorio en las que hizo Ernesto. Hubo un momento en el que el Che vivió más comprometido que Fidel, y ya no por el soborno, ya que es tan dócil nuestra policía que quizá el médico argentino no hubiese figurado la obsesión del Garma. Fidel quería que la excepción de Cuba fuera solo un asunto de Cuba. Ernesto fue admitido además por una simpatía de Fidel que sentía hacia él, también como un profesión médico. La clandestinidad de los cubanos y Ernesto tuvieron que realizar fue total. Batista no estimaba en los gastos que hacía de espionaje para que los oposicionistas fueran perseguidos y aún muertos a los agentes mexicanos.
lograron descubrir no solo las casas en las que se reunían, sino en los depósitos de armas del rancho donde se adiestraban y algunos de los planes. Todo esto debido a la infiltración de un traidor. Pese a los inconvenientes, se pudieron llevar a cabo los planes como que se tenían previstos y así trasladarse a la capital de la provincia en efecto en dinero e ideas. Hubo un momento en el que Ernesto hacía viajes constantes, pero por su discreción y cautela jamás pudo ser descubierto. Ernesto justificaba sus viajes diciendo que era médico, que recién había terminado sus estudios y que estaba haciendo en esos lugares el año de práctica, que era exigido para recibir el título de médico. Así decía que era mexicano y por su acento era debido a que su estancia desde la infancia en Argentina. Las condiciones para los exiliados no eran las mismas que cuando llegaron a los refugiados en la Guerra Civil Española, sino todo lo contrario. México había suscrito un convenio por el cual se obligaba a pertenecer y a seguir las opiniones que buscaran en un territorio extranjero la caída de un régimen. El embajador norteamericano Francis Witt ordenó que todos los simpatizantes del movimiento cubano de liberación fuesen seguidos por mucho sigilo y cuidado. Toda la participación del extranjero se convertía en sospechosa. Batista y Ruiz se reunieron en Panamá durante la Asamblea Americana y es posible que hayan discutido las condiciones de sus gobiernos. En México no existía la paz octaviana de la cual se hacía la gala. Rubén Jaramillo, que había apoyado la candidatura del general Miguel Enríquez Guzmán, entró al frente de los 40 hombres de Ticumán, matando a algunas personas e hirieron a otras. Ernesto Guevara se conmovió con la muerte de Enrique Flores Magón, viejo revolucionario que murió el 28 de octubre de 1954, cuando él apenas tenía un mes de haber llegado a México. Faltando 20 días para que Ernesto llegara a México, el presidente Ruiz Cortines dijo que su informe presidencial, cuando se discutió las Caracas, la intervención del comunismo internacional en nuestra República, México, de acuerdo con las ideas de principios, así como los escrupuloso respeto de las decisiones, normas y constitucionales, expresó su inequívoco rechazo para cualquier acto de injerencia del comunismo internacional en nuestro hemisferio, tal como se había hecho ya conferencias internacionales. Pero Fidel Castro, lejos de ser tachado como comunista, era para ciertos ojos oficiales un romántico que quería, como Martí, dar libertad a su patria, aun cuando México continuaba manteniendo relaciones con el dictador. De alguna forma se hacía de la vista gorda y permitía no solo el avance del movimiento, sino la salida del grupo expedicionario en el cual iría un argentino, el Che. 3. Guatemala, antesala de México. El viajero que llegaba a Guatemala viniendo del sur de Argentina, Venezuela o Panamá ya se encuentra en la antesala de México o en el último palacio trasero de los Estados Unidos. Ernesto fue cambiando su visión de las cosas, de la gente, sobre tanto las condiciones en las que se encontraba toda América Latina, conforme fue avanzando por los lugares que visitó en esa América pobre, con carencias y un bajo estado de represión. Guatemala era un país que, viviendo en un atraso secular por una carga monotónica
de indios que si lo piensan es solo para comer satisfactoriamente con lo más elemental, con aquello que se ha dejado en los mestizos, en los norteamericanos, había hecho algunas expropiaciones a la United Fruit y eso solo parecía que era extraordinario para los ojos de los latinoamericanos, que cuando menos en un siglo habían visto sucederse botas, sotanas y pisoteando las primeras y disculpando el pisoteo de las segundas. Ernesto Guevara no era sino un tercio de lo que conocemos ahora. Viajaba por las cimas de América, guiado por su afán provinciano indispensable para el que se quiera hacer bolivianismo. Poco a poco iba dejando los esquemas burgueses del liberador. Estaba listo para el máximo, aun cuando él no lo sabía. Guatemala y México coronaron aquella cabeza que el hombre pálido de ojos negros, de párpados plegados en dobleces de desconfianza, de mirada entera, como aquella que se tiene cuando es joven y no se le ha visto la muerte cerca. Los viajes iniciales de Che no tienen mayor importancia, ya que solo se dedicaban a sobrevivir, pero apenas habló, leyó, escuchó y sintió, vio venir la contrarrevolución allá por el sur. Quienes le consiguieron la capital guatemalteca lo juzgaron vanidoso, enguía demasiado el tórax, como aquel que desea tener presunción. Después se puso que no había tal, que él era una persona sencilla, pero que tal posición le obligaba una maldita asma que venía persiguiéndole desde pequeño. Ernesto traía de Perú una carta de Hilda Gadea a Jorge Castro que pedía que les ayudase, ya que Guevara llegó con el abogado Ricardo Rojo, que había conocido en La Paz, en Bolivia, un argentino que, arrastrado por toda Latinoamérica en prestigio de haber escapado espectacularmente de la cárcel peronista, Hilda les brindó su ayuda consiguiéndoles una pensión. Ernesto había conocido una América Latina todavía alfombra de las dictaduras protegidas de los Estados Unidos en la Guerra de Corea. Había hecho que definitivamente cada vez de las posiciones latinoamericanas frente al país del norte, McCartney, se entregaban en el descarte. Era la época de los etiqueteros. Aquel que tenía la etiqueta de comunista se la pasaba fatal en los Estados Unidos y sus regímenes al sur del río Bravo eran intrigantes, pues no podían permitir que su patio tercero cobrase conciencia con alguna explotación que era sometido. El dinamismo manifiesto ordenaba a todo norteamericano a regir su antojo todo el continente de Alaska hasta la Patagonia. Más de un cuanto los Estados Unidos eran los cercanos vendedores de la Segunda Guerra Mundial. Ernesto pudo haberse quedado en La Paz, Bolivia, trabajando como médico especialista en alergias con un sueldo de $800 mensuales, pero ese no era el plan en el que pero ese no era el plan. La falta de dinero nunca lo detuvo para alcanzar sus objetivos. No exageramos en decir que Ernesto en Guatemala era un argentino que daba la impresión de ser una persona prepotente, parte de su personalidad que nunca lo abandonó. Tal parecía que había sido salido de metrópoli semi-europea para conocer la salvaje Latinoamérica erizada de dictadores, manchada por enfermedades y sumida para siempre en la pobreza y el olvido, pero se encontró con los inicios de lo que sería la lucha de la revolución, como sucedió en Bolivia. Y la revolución guatemalteca elemental
primitiva y por eso mismo lleno de hieros, desprendió en Ernesto una vertical posición humana a la defender a los humildes y a los pobres que siempre han sido olvidados. Muchos quieren ver que la postura de expedición a Bolivia, donde encontraron a la muerte a un Che limitado a Bolívar, queriendo adelantar a sus armas una unión entre los pueblos latinoamericanos. No es verdad que Ernesto haya transpuesto el protagonismo de la historia de su esencia física. Algunos pensaron que era solo un impulso secreto que no extraído de algún maximismo que le guiaba. No era posible que un hombre de tal presencia hubiese elegido un camino solitario de la redención social latinoamericana. No es verdad que en esto haya traspuesto el protagonismo de la historia que presenta la física, puesto algunos pensaron que era un impulso. Ernesto había conocido no solamente los de más alto del continente latinoamericano, sino lo más bajo del humano mismo. La miseria le irritaba y que en un siglo y medio después de nuestras independencias políticas lo hubiésemos conseguido de una manera digna de vivir, con bien de estar en la justicia, pero saltaba en un lugar a otro sin quedarse en ninguna parte. En Perú visitó Machu Picchu, un lugar que lo dejó impactado por la manera profunda, mirada cada detalle, cada piedra que se encontraba en su proceso que de un descubrimiento de las cosas que no hubiera conocido si no hubiera salido de Argentina y sus maneras europiensantes. Ernesto todavía no era conocido como el Che, pues apenas comenzaba a perfilarse su interés por las pequeñas cosas que se hacen en el mundo de grandes cambios. Su profesión de médico le ayudó a abrir el camino que lo llevó a la sensibilidad del acercamiento con la gente, con los más merecitarios, con los más olvidados. En esto aprendió en Guatemala que para ser un revolucionario efectivamente hay que comenzar por hacer la armada. Se puede partir de una base de que no tiene, no cede, no dona, no da, sino por la fuerza. En ese caso contrario hereda. Y para no dar, no ceder, y se apoya en el centro del derecho que desde hace 2000 años protege a quien tiene y castiga al quien no, teniendo que tener nada. Ante la confrontación de la lucha armada, Ernesto no pudo permanecer inactivo. En los pocos días se convirtió en el ciudadano de América. Se anticipó de la universidad, que después lo caracterizaría cuando se negó a regresar a Argentina en el avión de la Fuerza Aérea enviado por Perón. Se dio cuenta de que ya estaba renunciando a la vida burguesa y sus comodidades y se negó a regresar. Cuando le fue concedida la visa para venir a México, no tenía plan de traslado. Ahora era solo él, pero el destino lo arrodilló a tomar ese camino. Su condición de médica no le dio segundo paso.